Mario, me da muchísimo gusto estar contigo. ¿Cómo ves a la economía? Pedro, yo tiendo a ser optimista por naturaleza. Creo que el primer trimestre la economía no fue lo que esperábamos todos. Yo creo que empezó la economía un poco lenta o bastante lenta, pero yo creo que las expectativas para los siguientes trimestres son mejores que para el trimestre anterior. Y nosotros estamos optimistas de que el país tendrá un crecimiento de alrededor del 3%, que es pues 300% más que el año pasado, entonces lo vemos con optimismo. Yo creo que nos encantaría que el país creciera un poco más rápido, 6%, 5%, para que pudiéramos generar los empleos que necesita el país y con ello que le pudiéramos dar oportunidad de trabajo a toda la gente que la necesita. La industria del aseguramiento y de lo que son seguros y fianzas logró reestructurar su postura cuando la propuesta de reforma fiscal, que venía muy fuerte para ustedes, queda sana, queda en una condición como para poderse expandir, no obstante las condiciones del entorno, y esto les permitiría a ustedes realmente afirmar el paso para fortalecerse y hacer bolsas cada vez más fuertes de dinero. El sector asegurador ha venido con crecimientos mayores a la economía en los últimos años. En todos los años el crecimiento de la industria aseguradora ha sido mayor a la del país, en gran parte porque México es un país muy joven. Y en el pasado, por esa misma edad promedio que tenemos, o el porcentaje de gente que trabaja contra la que no trabaja por la misma distribución que tenemos de tantos jóvenes todavía estudiando, no había una necesidad de tener seguros en México. Ahora, conforme los jóvenes están empezando a salir a laborar, están empezando a casarse, están empezando a tener una propiedad, están empezando a tener un coche, automáticamente empiezan sus necesidades de asegurar algo, de proteger algo. Eso no lo teníamos en México y en la economía éramos el 1 punto y fracción del Producto Interno Bruto de México. El paso ha sido mayor a la economía y hoy somos el 2.1% del Producto Interno Bruto. Nos falta mucho, sin duda alguna. En Sudamérica el promedio es cercano al 4%, entonces todavía nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer a las aseguradoras y nos ayudaría mucho una economía creciendo a promedios del 5 o 6%, obviamente. En Europa, las personas que están empleadas, cuando luchan por sus derechos laborales, se basan mucho en no solamente defender su chamba, sino sus prestaciones, ¿no? Exacto. Y en nuestro país, como han quedado las cosas, muchas de estas ahora no resultan deducibles. Y esto ha traído por consecuencia el que algunas empresas que hacen fondos privados o que buscan maneras alternativas a lo que daría una simple relación pública con Afores, etcétera, pareciera como si el tema estuviera un tanto frenado, por lo menos yo así lo percibo desde tu óptica en la industria. Esto vino a pegarle al crecimiento más exponencial de las prestaciones laborales por la vía de los seguros, hablo de seguros médicos, hablo de seguros de vida, hablo de formas que son pretensiones para la gente que trabaja. Yo creo que ahí hay dos partes diferentes. Una, la parte fiscal, que los beneficios fiscales obviamente incentivaron que todas las empresas tuviéramos prestaciones adicionales para todos los empleados, y que hoy, dado que ya no se tiene el 100% de deducibilidad, sí hay el riesgo de que algunas tomen la decisión, desde mi perspectiva errónea, de quitar esas prestaciones para la gente. Yo creo que son prestaciones necesarias para toda la gente que debemos de mantener, aun y cuando no exista esa deducibilidad al 100% que existía el año pasado. Sin embargo, entiendo que eso puede afectar a algunas empresas que hoy no tengan o que tengan un impacto económico fuerte y que ya no puedan dar esa misma prestación como la daban antes. Nosotros sí hemos notado que se ha frenado un poco el tema de las prestaciones, de las coberturas de gastos médicos o de vida, pero lo hemos notado más en las empresas chicas. Las empresas grandes todas lo están manteniendo. En las empresas chicas, en las empresas familiares,
es donde el impacto ha sido a lo mejor más fuerte y son los que están siendo afectados más y son los que se están retrayendo y dejando de dar esas prestaciones, que yo creo que es justamente las empresas que no lo deberían de estar haciendo. Una empresa grande o de las grandes de México, si algunos empleados se meten en problemas, tiene la capacidad económica para ayudar al empleado. Las empresas familiares chicas no tienen esa capacidad y si no tienes esa prestación, pues dejas al empleado desprotegido y en un problema. Entonces yo creo que nos ayudaría mucho el tener esas prestaciones, pero yo creo que todos debemos de tener claro que en la vida hay 3 tipos de riesgos. Hay el riesgo de enfermarte, hay el riesgo de morir a una temprana edad y dejar desprotegida a tu familia, y hay el riesgo de vivir muchos años más de los que te tocaron laboralmente. Nuestra edad de retiro oficial en México es 65 años, pero la gente está viviendo 80, 85, 90, 100 años. ¿Cómo sobrevives una vez que pasas de esos 65 años y que ya no tienes ingresos? ¿Hemos ahorrado lo suficiente culturalmente hablando? Creo que no. Somos una cultura en México que estamos viendo en el corto plazo, a lo mejor mucho por las crisis que vivimos en los 70s y en los 80s y al principio de los 90s. Y entonces la gente piensa mucho en el corto plazo. El reto para la industria aseguradora es sentarnos con la gente a hablar de cuán importante es que empiecen a pensar en el largo plazo, porque las expectativas de vida son cada día mayores. Claro. Hacia finales de este siglo XXI habrá gente que, y además mucha dentro de la humanidad, que vivirá en 3 siglos. Que vivirá, no digo que vaya a vivir los 3 siglos, pero que va a vivir en 3 siglos. Estará naciendo a finales del 21, se va a echar todo el 22 y va a morir el 23. Y esto no crean ustedes que es una premisa loca, ¿eh? Hay cálculos en ese sentido que todos van a implicar una revolución social, desde el punto de vista de que va a revolucionarse lo que antes eran los paradigmas. Mira, cuando empieza el seguro social, Mario, el asegurado, el que tenía una jubilación, una pensión, vivía después de jubilado 2.2 años. Hoy, pues anda por los 22, después de jubilado. La carga que hay es impresionante. Es impresionante, y si esto lo llevamos en una expectativa cada vez mayor de vida, ahora que hay páncreas artificiales y a ratito va a haber hígados y hasta cerebros, vamos a tener una problemática de grandes proporciones que para ustedes como industria creo que aparte es un reto interesantísimo, porque tienen que dar una vuelta financiera a las cosas. Sin duda alguna, pero ¿de qué vamos a vivir? Vamos a decir que la edad promedio sea 80 años. ¿De qué vamos a vivir esos 15 años? Dicen los expertos que el promedio de costos después de retirado es el 80% de lo que ganabas cuando trabajabas. ¿Cuánto dinero es eso? La gente no se está preparando para retirarse. Yo creo que ahí debemos de empezar a pensar el sector asegurador, cómo podemos ayudar a que la gente empiece a ahorrar, a planear, para retirarse en un retiro digno, con dinero, para que no tengan que depender de sus hijos, de sus yernos, de sus nueras. Y ese es un reto que tenemos en el país. Yo creo que necesitamos nosotros buscar cómo resolver eso en los siguientes años de una manera muy rápida. Parte va a ser platicando con el gobierno para ver cómo juntos podemos resolver esto a través de incentivos o cómo lo podemos hacer, pero una parte muy importante es la nuestra como sector asegurador. Tenemos que estar enfrente de más gente platicando de este tema porque es una realidad. En el pasado muy poca gente llegaba a vivir después de los 65 años, entonces el que el abuelo ya no tuviera dinero, pues era un problema de corto plazo para la familia cuando el abuelo regresaba a la casa. Ahora es un problema de largo. Ahora es un problema de largo plazo. Ahora fíjate, Mario, también ese es por la parte final de la vida, ¿no? Sí. Pero por la parte del principio, acabo de estar en Barcelona. El cuate que fue por mí al aeropuerto tenía mi edad. El que me recibió en el hotel, el portero del hotel tenía mi edad. El que me dio la habitación tenía mi edad. El que me llevó las maletas tenía mi edad. El camarero que me sirvió en el restaurante tenía mi edad. Y los muchachos de 23, 24 años tienen 2 carreras y no tienen chamba. Entonces, por el lado de la entrada a la economía, también estamos empezando a tener un problema. En España, el 60% de la gente entre 18 y 24 no tiene trabajo. ¿Qué hacen ustedes?
¿Habrá instrumentos? ¿Están pensando en hacer instrumentos que pudieran apuntalar a esta problemática social o esto nos va a reventar en la cara? Yo creo que es una pregunta muy interesante y una pregunta que yo creo que no nos hemos hecho todos. Yo creo que el tema primordial es cómo les damos trabajo, no cómo creamos los incentivos para que no trabajen. Y yo creo que ese es uno de los temas que debemos de solucionar como país. No estoy seguro cómo resolverlo, pero yo creo que la generación de empleo es una de las cosas que tenemos que atacar todos juntos. Nosotros todos los años generamos entre 1.500 y 2.000 empleos nuevos de gente que invitamos a que trabajen como asesores de seguros aquí con nosotros en Seguros Monterrey. Pero esa debería ser la meta de todo el mundo. ¿Cómo generamos más chamba para todos los mexicanos para no depender de instrumentos que le puedan permitir a alguien no trabajar? Eso no es sano para acá. Nosotros todos tenemos que estar buscando cómo desarrollarnos y cómo crecer personalmente y no de cómo podemos depender de un tercero. Y yo creo que el reto para todos es seguir invirtiendo. Tú y yo tuvimos la oportunidad de platicar en la mitad de la crisis en el 2009, que fuiste a dar una plática con nosotros a Ixtapa, y me preguntabas que cómo íbamos a lidiar con la crisis del 2009. Yo te decía, invirtiendo más. Necesitamos invertir más para dar más trabajos. La crisis no vamos a salir nunca de ella cerrando la llave, sino abriendo la llave. Y ese es el reto que tenemos ahora, cómo generamos más empleos todos. Nos toca a la industria privada sin duda alguna y tenemos que hacer nuestra parte. El gobierno puede buscar herramientas de cómo incentivar a la industria privada para que generemos más empleo para todos los mexicanos, pero yo creo que es muy fácil siempre voltear a echarle la culpa a un tercero. La responsabilidad es nuestra y nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Como industria nosotros tenemos que hacer mucho más. Algo que yo creo que ya la posibilidad de que haya grandes empresas que generen muchísimos empleos está empezando a palidecer ante la necesidad de que haya muchísimas empresas de tamaño muy menor que multipliquen la acción de generar empleo. Es decir, yo como joven a lo mejor no tendré tanto la expectativa de buscar una chamba, sino de generar alguna forma de actividad que geste la posibilidad de hacer chambas. Trabajos multiplicados, de pequeña, pulverizado de la economía. Las condiciones yo creo que ahí estarían dadas para países como el nuestro. Cuando se genera un fenómeno, y esto te lo pregunto porque tú estás en mesas de consejo internacionales, yo creo que hubo un tiempo para las economías emergentes en donde empezaron a surgir y las economías desarrolladas empezaron a estancarse. Pero estoy viendo ahora un proceso al revés, en donde las economías desarrolladas empiezan a dar muestras de que están consolidando ve los números de Estados Unidos últimamente, y las economías emergentes están empezando a tropezarse. Sí. ¿Lo ven desde tus mesas de consejo en Nueva York, en las grandes multinacionales, o cómo lo están viendo? Yo creo que específicamente en Estados Unidos todos estaban muy preocupados del estancamiento que tuvieron durante, pues desde finales del 2008 hasta probablemente el año pasado. Pero hay muy buenas señales de que la economía está empezando a revivir. Entonces ellos están ahorita con el foco de cómo logramos aprovechar ese crecimiento que se empieza a dar en Estados Unidos. New York Life sigue apostándole muy fuerte a México. Yo creo que creemos mucho en el país, creemos que el mexicano es alguien luchón, alguien dispuesto a salir adelante, y creemos que van a haber muchas oportunidades por el bono poblacional que tenemos. Hoy tenemos en México el 66% de la gente tiene menos de 40 años. 66% de la gente, y más de la mitad de ellos tienen menos de 20 años. La población de mayores de 40 es un porcentaje muy chiquito de la economía. En Rusia están exactamente al revés. El 60% de la población tiene más de 40 años y los jóvenes los jóvenes son una minoría. Nosotros tenemos esa ventaja, tenemos que aprovecharla. El bono demográfico. El bono demográfico nos tiene que ayudar, y yo creo que por ello creo que México está muy bien posicionado, probablemente mejor que muchos otros países desarrollados. Ahora nos toca aprovecharlo. Corrupción. ¿Qué concepto breve me tienes sobre la corrupción en México desde la perspectiva de tu escritorio? Nosotros tenemos como política que nosotros no entramos al sector gubernamental a menos que sean las reglas transparentes.
Si las reglas son transparentes, vamos, no. si no, no. ¿Inseguridad? Inseguridad, yo creo que tuvimos un periodo donde la inseguridad había mejorado, pero ahora uno lamentablemente prende la tele y vuelve a escuchar temas que pues habían desaparecido a lo mejor un año de las noticias, ¿no? Ahora Tampico vuelve a ser la noticia y vuelve a haber un tema de inseguridad. Yo espero que sea una burbuja y que regresemos otra vez a tener la tranquilidad que todos queremos tener. ¿Impunidad? Yo creo que ese es el reto más importante que tiene México. Si resolvemos la impunidad, todo lo demás empieza a fluir. ¿Educación? O tenemos una reforma que tenemos que aprovechar. No estoy seguro si se fue tan lejos como se pudiera haber ido, pero creo que donde estábamos, a donde fuimos, fue un muy buen paso. Si no invertimos en los chavos, ¿en quién vamos a invertir? ¿Reforma financiera? Hay una idea de mejorar las condiciones para que haya más bancarización, por ende más sector formal, sería la idea en teoría, más apalancamiento para las empresas y más instrumentos para poder afianzar, poder asegurar, poder promover negocios con más apoyos, que son es tu giro, lo que propones tú. Todo eso es espectacularmente bueno. México debería de irse hacia allá más rápido. Tiene que ser aplicable. Eso depende de la voluntad, ¿no? Y si tenemos la voluntad todos como mexicanos, se tiene que implementar. Si no es la voluntad, pues qué bueno que pusimos la ley. ¿Cómo ves esto que tú llevas en 5 años? El reto que tenemos nosotros en Seguros Monterrey New York Life es que en 5 años la empresa tiene que ser del doble del tamaño de lo que es hoy. ¿Del doble? Del doble del tamaño de lo que es hoy. ¿Y de qué tamaño es? Las primas del año pasado fueron 17,000 millones y fracción. Entonces queremos que sea el doble. 34,000 en 5 años. Pues tienes mucha chamba. Es lo que le digo yo a mi jefe. Oye, pues esto lo tendremos que ir revisando con el tiempo. Encantado. Yo creo como tú que México debe de instalarse en el ámbito de la solución más que del problema, no sin dejar de apuntar los problemas para llegar a las soluciones. Me gusta tu actitud, es una actitud optimista, es joven, es entusiasta, es entrona, y te deseo un gran camino a ti y a los ¿cuántos trabajadores? Tenemos en Seguros Monterrey 1,400 empleados y tenemos 5,800 asesores que trabajan con nosotros. Más los empleos indirectos que se generan, sí, exactamente. Estarán generando en toda la República Mexicana. En toda la República, completa. exactamente. ¿Dónde no hay? Asesores tenemos en toda la República literalmente. Tenemos 25 oficinas que la tenemos en las 25 ciudades de mayor actividad, pero tenemos asesores en toda la República. Mario, me da mucho gusto estar contigo. Tocar termómetros como tú me documentan el optimismo y me hacen pensar que México tiene un camino como todos lo buscamos un camino para este país, con cada vez mayor formalidad, cada vez mayor honestidad, cada vez mayor esfuerzo y mayor trabajo que nos lleve a mejores resultados. Y esto es algo que desde la óptica empresarial moderna debe de ser nuestro foco. El objetivo está allá y estoy seguro que empresas como tú y como lo que tú haces serán ejemplo. Te agradezco mucho que me des estos minutos. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Mario. Automáticamente empiezan sus necesidades de asegurar algo, de proteger algo. Eso no lo teníamos en México y éramos, en la economía, éramos el 1 punto y fracción del Producto Interno Bruto de México. El paso ha sido mayor a la economía y hoy somos el 2.1% del Producto Interno Bruto. Nos falta mucho, sin duda alguna. En Sudamérica el promedio es cercano al 4%, entonces todavía nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer a las aseguradoras y nos ayudaría mucho una economía creciendo a promedios del 5 o 6%, obviamente. En Europa, las personas que están empleadas, cuando luchan por sus derechos laborales, se basan mucho en no solamente defender su chamba, sino sus prestaciones, ¿no? Exacto.
Y en nuestro país, como han quedado las cosas, muchas de estas ahora no resultan deducibles. Y esto ha traído por consecuencia el que algunas empresas que hacen fondos privados o que buscan maneras alternativas a lo que daría una simple relación pública con afores, etcétera, pareciera como si el tema estuviera un tanto frenado, por lo menos yo así lo percibo desde tu óptica en la industria. Esto vino a pegarle al crecimiento más exponencial de las prestaciones laborales por la vía de los seguros, hablo de seguros médicos, hablo de seguros de vida, hablo de formas y hacer bolsas cada vez más fuertes de dinero. El sector asegurador ha venido con crecimientos mayores a la economía en los últimos años. En todos los años el crecimiento de la industria aseguradora ha sido mayor a la del país, en gran parte porque México es un país muy joven. Y en el pasado, por esa misma edad promedio que tenemos, o el porcentaje de gente que trabaja contra la que no trabaja por la misma distribución que tenemos de tantos jóvenes todavía estudiando, no había una necesidad de tener seguros en México. Ahora, conforme los jóvenes están empezando a salir a laborar, están empezando a casarse, están empezando a tener una propiedad, están empezando a tener un coche. Mario, me da muchísimo gusto estar contigo. ¿Cómo ves a la economía? Pedro, yo tiendo a ser optimista por naturaleza. Creo que el primer trimestre la economía no fue lo que esperábamos todos. Yo creo que empezó la economía un poco lenta, o bastante lenta, pero yo creo que las expectativas para los siguientes trimestres son mejores que para el trimestre anterior. Y nosotros estamos optimistas de que el país tendrá un crecimiento de alrededor del 3%, que es 300% más que el año pasado, entonces lo vemos con optimismo. Yo creo que nos encantaría que el país creciera un poco más rápido, 6%, 5%, para que pudiéramos generar los empleos que necesita el país y con ello que le pudiéramos dar oportunidad de trabajo a toda la gente que la necesita. La industria del aseguramiento y de lo que son seguros y fianzas logró reestructurar su postura cuando la propuesta de reforma fiscal, que venía muy fuerte para ustedes, queda sana, queda en una condición como para poderse expandir, no obstante las condiciones del entorno, y esto les permitiría a ustedes realmente afirmar el paso para fortalecerse.